Ahora sí, ya estoy. Vamos a arrancar. Estoy grabando por las dudas para tener a disposición. ¿Y les parece bien entonces la dinámica de desarrollar los artículos o quieren directamente resolver los casos? No sé qué les parece mejor, cómo trabajar mejor. Escucho sugerencias. Gaby, Yo no José, tengo programa. ¿Cómo sea? artículo y luego casos. Bueno, vamos a hacer los artículos y después vamos a hacer los casos. Desde el 185 hasta qué unidad era o hasta qué artículo teníamos que desarrollar. Si alguien tiene el dato, si vemos si es que nos da el tiempo para poder hacer todo. Creo que hasta la 19. Hasta la unidad 19 y el último que tengo unidad 19 es artículo 299. Híjole. Sí. Ok. Pero ese no dimos, la 19 no tengo marcado. Espérame que. Con la profe Cecilia hicimos eso. Hasta la 18. Hasta la 18 tengo La marcado. profe Cecilia dijo, pero la profe Cecilia en la última clase dijo hasta la 19. Pero la 19 vamos a desarrollar este martes. Así Recién. mismo. Ah, ok. Ok. Y bueno, vamos entonces hasta la 18 y con ella vamos a desarrollar la 19. Sí. Hasta la 18 que es hasta la 288. 288. Ok. Tenemos 100 artículos más o menos para hacer. Bueno, vamos a arrancar. A ver si podemos llegar hasta dónde. Arrancando por el artículo 185, que es el de la extorsión, dice lo siguiente. Voy a ir leyendo los artículos y extrayendo la conducta típica, ¿verdad? Que es lo que tenemos que poder identificar. Dice 185. El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido mediante fuerza o amenaza considerable pusiera al otro en una situación de serio constreñimiento que le indujera a disponer de todo o de parte de su patrimonio o de un tercero, causándole con ello un perjuicio patrimonial a sí mismo o al tercero, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Acá lo que tenemos que tener en cuenta en el artículo 185 cuando hablamos de extorsión es, por un lado, el factor constreñimiento, que es primero que nada en realidad es la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido. ¿Cómo en la extorsión se obtiene este beneficio patrimonial indebido? Mediante fuerza o amenaza. Esa fuerza o amenaza lo pone al otro, ¿verdad?, en una situación de constreñimiento. Entonces, es por ejemplo cuando yo puedo decirle a José Pablo, o me das tal cosa, o me das tal cosa, o esto te va a pasar. Esa es la extorsión, ¿verdad? Yo ejerzo sobre José Pablo una amenaza o fuerza sobre él para que él, como consecuencia de esa amenaza o de esa fuerza que ejercía sobre él, me entregue o me dé o yo reciba realmente un beneficio patrimonial, ¿verdad? En este caso, analizando los elementos objetivos, ¿verdad?, de la conducta, podemos decir que el sujeto activo y pasivo puede ser cualquier persona. No se necesita que sea una persona determinada o que que realice una actividad determinada, ¿verdad? El castigo o la pena para este tipo penal es el de una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Cuando hablamos de un tipo penal en el cual la expectativa no supera los 5 años o la multa, estamos hablando de un delito, según el marco penal del tipo base. En el inciso 2 del mismo artículo dice, en estos casos será castigada también la tentativa. ¿Por qué menciona esto? Porque nosotros sabemos que la tentativa es
por regla general es en caso de crímenes y tiene que estar expresamente mencionada para casos en los cuales el tipo penal sea un delito. Entonces, por eso, siguiendo esa técnica legislativa, se menciona expresamente que para los casos de extorsión también se castiga la tentativa, porque la extorsión es un delito. Artículo 185, 185. Ahora, en el artículo 186 tenemos la forma agravada de la extorsión. Sí. Cuando la extorsión se cometiera mediante fuerza contra una persona o mediante amenaza con un peligro presente para su vida o su integridad física. En el 185 hablamos un peligro considerable que le pusiera en una situación de constreñimiento, ¿verdad? Pero en el caso de la extorsión agravada ya hay un peligro de vida, o sea, un peligro de perder la vida en realidad, ¿verdad? O un peligro para la integridad física de la persona, con peligro presente para su vida o su integridad física. Se aplicará la pena prevista para el robo conforme a lo dispuesto en los artículos 166 y 167. O sea, la misma pena que aplica para el robo también aplica para la extorsión agravada. Vamos un poco al artículo 166 y 167. Vamos a ver cuál es la pena que aplica para estos casos, ¿verdad? Para el caso de robo, la pena es de 1 a 15 años. Ok. Y en caso de robo agravado, ¿verdad?, que es la extorsión agravada, es la pena de 5 a 15 años. Entonces, esa es la expectativa de pena en cuanto a la extorsión agravada. Cuando hablamos del marco penal del tipo base, tenemos que decir sí que la extorsión agravada constituye un crimen, ya no constituye un delito. Entonces, extorsión es crimen, extorsión agravada es, perdón, extorsión es delito y extorsión agravada es crimen. Eso es importante entender. En ambos casos se ejerce fuerza o amenaza a la persona, ¿verdad? En el caso de la extorsión, la somete a un constreñimiento para que con la intención de obtener un beneficio patrimonial, esa persona naturalmente te ejerce, te constriñe, te presiona, ¿verdad? Te obliga a. Y en el caso de la extorsión agravada, la diferencia es que hay un peligro para la vida o la integridad física. Esa es la diferencia entre la extorsión y la extorsión agravada, ¿verdad? Ok. Vamos a ver un poco si tenemos un ejercicio que hable sobre extorsión y extorsión agravada. Así podemos ver un ejemplo bien concreto, ¿verdad? A ver un poco. 280. Espérame un ratito, por favor. Porque así podemos avanzar, creo que un poquito mejor. En este resumen, a ver, robo, acá tenemos. Voy a proyectar para poder tener el ejercicio. No sé si ahí ven mi pantalla. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, dice el ejercicio. ¿Qué hace mi querido? Dice el ejercicio: un periodista tiene video o imágenes de una pareja que, de ser publicadas en su respectivo diario digital, afectaría gravemente al honor de la pareja. Motivo del susto propiciado, la pareja le otorga el monto que les ha exigido el periodista. Entonces, este ejercicio se ajusta, por lo que estamos valorando, a el tipo penal expresado en el artículo 185, que es el de extorsión, ¿verdad? ¿Qué hace el periodista? El periodista tiene videos de una pareja, ¿verdad? Y de ser publicados, estos videos afectarían gravemente al honor de la pareja. Por eso la pareja le da un monto de dinero eventualmente al periodista para que él
no realice estas publicaciones. Entonces ahí tenemos el tipo penal, o un ejemplo del tipo penal de extorsión. 185. Sí, ahora acabamos de arrancar. Ok. Ahora, hablando de la estafa. Dice el artículo 187. El que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido mediante declaración falsa. Acá tenemos la diferencia con la extorsión. En la extorsión yo ejerzo fuerza, amenaza para intimidar a la otra persona o para poner en peligro su vida con el fin siempre de obtener un beneficio patrimonial. En el caso de la estafa, no hay uso de fuerza realmente. Lo que existe es una declaración falsa sobre un hecho que produce ¿qué cosa? El error en el otro y que le induzca a disponer de todo o parte de su patrimonio o en el de un tercero a quien represente y con ello causará un perjuicio patrimonial para sí mismo o para éste. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. La estafa es entonces cuando yo le digo, mira, este producto te va a hacer perder peso en una semana, por ejemplo, ¿verdad? Y yo le vendo a la persona, le engaño creyendo que ese producto, esa persona creyendo que ese producto le va a hacer bajar de peso. Es mentira, es una estafa, yo sé que no es así. Entonces produzco el error en el otro, recibo yo un beneficio patrimonial fruto de esa venta, ¿verdad? Y en ese caso se configura la estafa. La pena es de hasta 5 años o con multa. Entonces también la estafa, al igual que la extorsión, según el marco penal de tipo base, constituye un delito. En estos casos será castigada también la tentativa. En los casos especialmente graves, que es el inciso tercero, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años, lo que no constituye que la estafa sea un crimen. En realidad la estafa sigue constituyendo un delito. En lo pertinente se aplicará también lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Cuando hablamos de los artículos 171 y 172, vamos a ver, habla de la persecución de hechos en el ámbito familiar y doméstico y la persecución de hechos bagatelarios. O sea, si la estafa se comete dentro del fuero familiar, depende de la instancia de la víctima el hecho de la persecución penal de esa estafa. O sea, si yo le estafé a mi señora tiene que ir a denunciarme, a hacer una querella privada, ¿verdad? Una acción penal privada para que ese delito pueda ser perseguible, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y también si la estafa constituye, el monto de la estafa constituye un monto o un hecho bagatelario, entonces tampoco se configura en ese caso la estafa, ¿verdad? Cuando hablábamos nosotros de hechos bagatelarios, hablamos de daños patrimoniales inferiores a 10 jornales. Exactamente. Y 10 jornales mínimos son aproximadamente 1 millón de guaraníes. 1 millón más o menos, ¿verdad? Más o menos 1 millón de guaraníes. Entonces, en ambos casos, la estafa depende de la instancia de la víctima, ¿verdad? Ok. Dice en el resumen, en el material que estamos proyectando, es un delito genérico de defraudación que se configura por el hecho de causar a otro un perjuicio patrimonial valiéndose de cualquier ardid o engaño, tales como el uso de nombre supuesto, de calidad simulada, o sea, le vendo como si fuese que es de primera calidad y es un producto de quinta categoría. Falso título, ¿verdad? Por ejemplo, influencia mentida, abuso de confianza, ficción de bienes, créditos, comisión, empresa, etc. En todos estos casos opera o podría operar eventualmente la estafa, ¿verdad? Ok. De repente, si ustedes tienen ejemplos que yo no estoy considerando, interrúmpanme nomás, por favor, para poder también mencionarlo. Yo estoy usando los dos materiales que tengo como ejemplos, ¿verdad? Para tratar de enriquecer el desarrollo. Ahora, pasando al 188, cuando hablamos de estafa mediante sistemas informáticos, es el mismo concepto,
¿verdad?, que el de la estafa. La diferencia radica en que hablamos de procesamiento de datos, o sea que la estafa mediante sistemas informáticos es la estafa específica respecto al procesamiento de información, de programación incorrecta, uso de datos falsos e incompletos, uso indebido de datos, la utilización de otra maniobra no autorizada, y con ello se causara un prejuicio al patrimonio del otro, y este también será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. O sea, la diferencia entonces es que la estafa por sistemas informáticos está dirigida específicamente al procesamiento de datos, ¿verdad? A diferencia que la estafa en el 187 es un delito genérico, ¿verdad? No está específico o especificado al menos el rubro en el que podría operar. Puede ser en diversos rubros. En el inciso 3 del artículo 188, que es de estafa por o mediante sistemas informáticos, dice: el que prepare un hecho punible, perdón, el que preparare un hecho punible señalado en el inciso primero, mediante la producción, obtención, venta, almacenamiento u otorgamiento a terceros de programas de computación destinados a la realización de tales hechos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. O sea, si yo diseño un programa, también, si yo lo preparo, ¿verdad?, vendo, ¿verdad?, u otorgo a terceros este tipo de programas destinados a realizar estafas, también esa conducta o ese modelo de conducta está penado. En los casos señalados en el inciso tercero se aplicará lo dispuesto en el artículo 266, inciso segundo y tercero. Cuando hablamos del artículo 266, nos estamos refiriendo a la preparación para la producción de moneda y marcas de valor no auténticas. Entonces, cuando hablamos nosotros de estafa mediante sistemas informáticos, no solamente se castiga el hecho de configurar la estafa en sí en el procesamiento de datos, ¿verdad?, sino también se castiga diseñar, preparar, otorgar o vender programas destinados a ese fin. No sé si es el ejemplo más cercano, ¿verdad? Pero quien más, quien menos conoce hay unas maquinitas que son para juegos de la calle que se juega tipo tragamoneda. No sé si constituye o no, pero me viene a la mente nomás que estas máquinas de cierta manera están preparadas para no dar premios. O por ejemplo, estos sistemas piramidales, ¿se acuerdan de Forex Paraguay? O es que estos esquemas Ponzi, ¿verdad? Todos estos esquemas económicos, ¿verdad? Eventualmente están preparados o están diseñados para estafar a la gente, ¿verdad? Si bien no son por computadora, constituyen modelos de estafa, ¿verdad? Porque inducen a la persona a caer en el engaño y producen un beneficio patrimonial al que incurren ese tipo de conductas, ¿verdad? Conductas engañosas. Entonces, ese creo que es el espíritu de la estafa. Cuando hablamos del artículo 188, ¿verdad?, también hay una pequeña explicación acá en el material que quiero leer. Dice: operaciones fraudulentas por computadora. El artículo 188, del cual trata el tipo mencionado, ut supra es arriba, se halla en concordancia con el artículo 174 y 175 del Código Penal, con el elemento delimitante de la finalidad de lucro con la conducta del autor. Una persona, en vista de que viene un grupo de rock, va al concierto, pero no paga su entrada, puesto que salta o trepa un muro. Eso, por ejemplo, es aprovechamiento clandestino de una prestación. El joven Pelafustán Florencio, este ya es otro artículo, perdón. Entonces, cuando hablamos de las operaciones fraudulentas por computadora, hablamos justamente de la estafa cometida mediante sistemas informáticos. El hecho de estafar a través de un sistema informático
o de preparar un sistema informático para venderlo, comercializarlo. Señora, claro, cuando empleas ilegalmente la computadora, esa conducta ya constituye un delito. Esa conducta ya constituye un delito. Señora, No se aplica ahí ese caso de las entradas que vendió por internet y eran falsas. ahí está, ahí está. Eso es, eso es estafa mediante sistemas informáticos, ¿verdad? O sea, engañó a otras personas, ¿verdad? A través de un sistema informático, haciéndole creer de que era la entrada para un grupo de rock o un grupo musical. La verdad que no era la entrada. Entonces, esa es una estafa. La persona pagó por eso, pero esa entrada no era válida. Al final no era una entrada real, ¿verdad? Ok. Eh, Ahora, pasando al artículo 189, vamos a ver el aprovechamiento clandestino de una prestación. ¿Qué es una prestación? Una prestación es un servicio, ¿verdad? O un producto, algo que yo recibo. El que con la intención de evitar el pago de la prestación clandestinamente se aprovechara del servicio de un aparato automático de una red de telecomunicaciones destinadas al público o de un medio de transporte, o accediera a un evento o a una instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa, siempre que no estén previstas penas mayores en otros artículos. En estos casos será castigada también la tentativa. En lo pertinente se aplicará lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Acá sí entra el ejemplo este que vamos a leer a continuación, el aprovechamiento clandestino de una prestación. El joven Pelafustán, Florencio Flores, ante la venida de su ídolo del ámbito musical rockero, concurre al festival y como no tiene cómo pagar el ingreso, salta una de las murallas y en uno de los controles presenta una boleta de otro evento con el cual burla a los encargados e ingresa a la zona VIP donde disfruta a sus anchas del show que culminó a las 8 de la mañana. Entonces, este es el aprovechamiento clandestino. Este caso configura aprovechamiento clandestino de una intención, de una prestación, perdón. Lo que haces acá, eventualmente, bueno, este es un delito. Primero que nada, es un delito en el cual el elemento objetivo, ¿verdad? Del artículo, cuando hablamos del autor o del sujeto activo y pasivo, ¿verdad? Pueden ser cualquier persona. Acá lo que se castiga es la intención de evitar el pago de una prestación clandestinamente. Por eso es que queda también el ejemplo, ¿verdad? De entrar a un concierto, exhibir supuestamente una entrada que no es, con el objeto de clandestinamente abusar de una prestación para recibir un beneficio, ¿verdad? Ese es el aprovechamiento clandestino de una prestación. Ok, ahora vamos al artículo 190. Siniestro con intención de estafa. Dice, el que con la intención de obtener para sí o para otro la indemnización de un pago de seguro ocasionara un siniestro del bien asegurado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. Estos casos ocurren, por ejemplo, yo tengo mi camioneta, no tengo plata. Entonces aseguro mi camioneta y coincidentemente una noche mi camioneta se roba o se incendia por accidente. Entonces, ¿con qué intención yo quemé mi camioneta que está asegurada? Con la intención de recibir la indemnización, ¿verdad? Tengo la intención de estafarle al seguro con el objetivo de percibir la indemnización, ¿verdad? En esos casos, señora, Tengo anotado golpe de seguro. golpe de seguro. Ese es el famoso golpe de seguro. O una empresa de repente te dice, bueno, yo quiero asegurar el transporte de unas mercaderías. Genial. ¿Cuánta mercadería estás transportando?
y estoy transportando mercadería por valor de $1.000.000. Es mentira, había 2 millones, perdón, había $300.000 más mercadería, pero él declaró que había $1.000.000 y pagó la prima por $1.000.000 y después declaró que se robó toda la mercadería o que se destruyó toda la mercadería. Entonces, en estos casos, la transportadora, ¿qué hace? Intenta lucrar porque primero estaba transportando realmente $300.000, pero declaró que estaba transportando 1.000.000. Entonces, cuando tuvo el siniestro, su declaración era por 1.000.000. Entonces se le robó todo o se quemó todo, entonces va a recibir indemnización por 1.000.000 y no realmente por los 200 o 300.000 que realmente estaba transportando, ¿verdad? Cuando habla de siniestro, habla de accidente así causado, ¿verdad? Sí, siniestro del evento. El término en el seguro. Sí, un daño. Sí, cuando hay un deterioro a la condición. No, deterioro nomás. Puede ser un deterioro leve, grave, un daño a la cosa es siniestro. Cualquier cosa que altere la condición de la cosa es siniestro. O sea, sí, puede ser caso fortuito, fuerza mayor, puede ser también negligencia, impericia, desgaste, Pero que desemboque en en un daño para el objeto asegurado. Exactamente. Bueno, el siniestro con fines fraudulentos, cobro de la suma asegurada, es un tipo incorporado al Código Penal con autonomía propia, no siendo necesaria incursarla dentro de la esfera u otra figura, dentro de la estafa, perdón, u otras figuras. Se define al siniestro como hecho productor de destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas por causas fortuitas, ¿verdad? Entonces, el siniestro con intención de estafa es eso, ¿verdad? O yo sé que mi auto se fundió, por ejemplo, se fundió su motor y está asegurado. Entonces, ¿yo qué hago? Quemo mi auto. Total, no tiene lo más arreglo. Y para cobrar la plata del seguro nomás. Entonces, eso constituye un siniestro con intención de estafa. Dice, ok, ahora vamos al 191. Promoción fraudulenta de inversiones. No, este es 191. Ah, bravo. Sí, ese es. Porque dice 191 y... Bueno, ese es. Bueno. Dice, promoción fraudulenta de inversiones. El que en conexión con la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores o certificados destinados a garantizar la participación en las ganancias de una empresa o la oferta de aumentar la inversión en tales certificados proporcionara a un número indeterminado de destinatarios con respecto a circunstancias relevantes para la decisión, datos falsos o incompletos sobre las ventajas de la inversión en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes de estado patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Entonces, cuando hablamos también del artículo 191, promoción fraudulenta de inversiones, estamos hablando de un delito. Se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior cuando el hecho se refiera a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administrara en nombre propio, pero por cuenta ajena. No será punible, conforme a los incisos anteriores, quien voluntariamente haya impedido que, en base al hecho, se otorgara la prestación condicionada por la adquisición o el aumento. Cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, el autor también quedará eximido de pena, siempre que haya tratado voluntaria y seriamente de impedirla. Dice el ejemplo, Florencio Flores, administrador directivo de una empresa, sin autorización de los demás socios, decide poner en circulación unos bonos que sirven de certificado de aporte de capital para los que adquieran tengan derecho a compartir parte de la ganancia que obtenga la institución.
Pero luego los demás socios elevan un documento desmintiendo la acción de Florencio y anulando todos los bonos vendidos, perdiéndose el capital de todos los adquirientes. El hecho constituye promoción fraudulenta de inversiones. O sea, este es un delito muy específico, ¿verdad? En donde, un ratito, en donde probablemente lo que se intenta es evitar falsa información con el sentido de enriquecerse en el ámbito de lo que es los negocios, inversiones de capital. Exacto. Esto puede ser, por ejemplo, Está marcado específicamente de bolsa de valores. sí, exactamente. Alguien realmente habrá escuchado alguna vez el término bonos, ¿verdad? Y los bonos son deudas, ¿verdad? En realidad que se compran, ¿verdad? Porque sabemos que las entidades que reciben ese crédito son pagadoras y eventualmente en función de la clasificación o la categorización de esas compañías, esa deuda tiene mayor o menor valor, la tasa de interés de esa deuda. Entonces, si la deuda tiene más riesgo de no ser pagada, ese bono vale más. Si esa deuda, si el tenedor de esa deuda es un buen pagador o tiene una muy buena calificación, no hay riesgo de que esa deuda quede impaga, por lo tanto los intereses son más bajos. ¿Qué ocurre en el mercado bursátil? Se venden bonos, por ejemplo, tratando de hacer ver de que el negocio es de bajo riesgo, por ejemplo. Y había sido no. Era un negocio de muy alto riesgo y manipulan valores exactamente. Exacto, para percibir una ganancia personal que seguramente son las comisiones por las ventas de estos bonos, ¿verdad? Y ahí está el fraude, que manipula los valores Claro. para obtener una ganancia personal. Exacto, yo le hago creer al comprador de esos bonos que esos bonos no tienen riesgo. Son bonos de bajo riesgo, en realidad son de altísimo riesgo. Pero con el objetivo de vender, yo lo vendo y puedo llegar a causar, si lo causo, ese perjuicio patrimonial, la constitución de un ¿cómo se llama? De la promoción fraudulenta de inversiones, ¿verdad? Porque había sido la empresa, no era lo que yo estaba pintando que era, ¿verdad? Esto decíamos que es un delito, ¿verdad? Que ya vimos acá. Ok. Sí. Este yo ya leí. Sí, ya leí. Lo de Florencio ya Vieira. Ya leí. Sí. Bueno. Ahora vamos al 191. Que es manipulación de mercados. Está relacionado más o menos con el tipo penal anterior. Siempre se dan cuenta que la constante siempre es recibir un beneficio patrimonial. Cuando hablamos de extorsión era por fuerza, amenaza a la vida, a la integridad física de la persona. Cuando hablábamos de aprovechamiento clandestino de una prestación, es recibir un beneficio aprovechando de manera fraudulenta, ¿verdad? Una prestación, te va a entrar en un concierto para disfrutar, ¿verdad? Los beneficios. Cuando hablamos del siniestro con intención de estafa, es estafar a la compañía de seguros para recibir un beneficio patrimonial. Es muy parecido. Cuando hablamos promoción fraudulenta de inversiones, es justamente, como decía Gaby, ¿verdad? Operar justamente en el mercado bursátil de manera fraudulenta. ¿Para qué? Recibir un beneficio patrimonial. Manipulación de mercados, dice, siguiendo con esa línea, ¿verdad? Dice, el que con la intención de manipular o alterar los mercados financieros de valores, difundiera hechos falsos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero o de un contrato al contado de materias primas relacionadas con él, fijar el precio de uno o varios instrumentos financieros o de un contrato sobre materias primas relacionadas con ellos en un nivel artificial en comparación a los precios y variables del mercado. Esto sucede mucho en el ámbito inmobiliario. O efectuar una transacción, diere orden de negociación
o realizar cualquier otra actividad en los mercados financieros que afecte al precio de uno o varios instrumentos financieros o de un contrato al contado en materias primas relacionadas con ellos mediante el empleo de dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Entonces, cuando hablamos también de manipulación de mercados, estamos hablando de un delito. Siempre estamos hablando de un delito porque el marco penal del tipo base indica que la expectativa de pena no va más de 5 años. El inciso segundo dice: a los efectos de este artículo se entenderá por instrumento financiero a todo contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y simultáneamente a un pasivo financiero a un instrumento de patrimonio de otra empresa. La pena podrá ser aumentada hasta 8 años. Entonces, esto hablamos de un agravante. Cuando el autor utilizara información privilegiada, muchas veces ustedes van a escuchar la palabra cláusula de confidencialidad o información confidencial, ¿verdad? Entonces, ahí se agrava esto. El autor utilizara su posición privilegiada, el tipo de un gerente de una empresa, ¿verdad?, como accionista, directivo o funcionario de una persona o estructura jurídica. El autor fuera funcionario de la institución pública encargada de la supervisión del mercado financiero de valores, o el autor actuara como miembro de una asociación criminal conforme al artículo 239, o se causara un perjuicio patrimonial relevante. Entonces, en estos casos existe agravante, no un crimen, sino un agravante del delito. Manipular mercados quiere decir, de cierta manera, vamos a suponer que yo vendo almohadas y Félix también vende almohadas, y ambos operamos en el mercado en función a que nuestras acciones están en el mercado, ¿verdad? Las acciones de Félix, de la empresa de Félix, y las acciones de Subasa. Y estamos compitiendo. Entonces, ¿yo qué hago? Difundo información falsa para dañar la imagen de la empresa de Félix, lo cual va a producir que las acciones, el precio de las acciones de Félix caigan. Exacto, se desinflen, caigan y suban mis acciones, porque yo voy a quedar como único competidor, dado el ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de manipulación de mercados, ¿verdad? Yo digo que la empresa de Félix tiene una deuda muy grande y no va a poder pagar. Manipulo el mercado en el sentido que con la información falsa distorsiono y con eso cae el valor de la empresa de Félix y se levanta el mío, ¿verdad? Adquiero yo un beneficio patrimonial fruto de esa manipulación, ¿verdad? Eso es manipulación de mercado. Quiero leer por esta parte. Dice, por acá hay otro ejemplo. Vicente Pérez contrató a Florencio Flores para administrar su estancia que queda en el departamento de Boquerón, dejando a través de un contrato la facultad de administrar dicho establecimiento agroganadero con aproximadamente 5.100 cabezas de ganado vacuno y otras especies debidamente registradas. Flores se pasa mucho tiempo por Asunción no tomando los cuidados administrativos pertinentes, así como su función de control, registro y vacunación permanente. Omite o delega a otros sin exigir un resultado concreto. Luego, al cabo de un año, se percata de la desaparición de 500 ganados. En este caso, estamos hablando del artículo 192, que es el de la lesión de confianza. No tiene nada que ver con el artículo 191, para tenerlo más en cuenta eso. ¿Qué dice el artículo 192 al respecto de la lesión de confianza? Dice: el que con base a una ley, una resolución administrativa o un contrato, o sea, yo le contrato a Félix para que haya asumido la obligación de proteger un interés patrimonial. Yo le contrato como mi administrador, relevante para un tercero, y causara o no evitara. Una cosa es causar, otra es no evitar. O sea, un delito de acción u omisión. Dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. O sea, estamos hablando de un delito. O sea, se llevan a uso en el cargo Sí. administrativo.
Exacto. ¿Quién es el sujeto activo? No es cualquier persona acá. Yo creo que tiene que ser un administrador, una persona que haya sido designada por resolución administrativa o un contrato, No especifica una persona en sí misma. una actividad. No, sino cualquiera que asuma el rol de Eh, administrador. Exacto. Cualquiera que asuma un rol puede incurrir en lesión de confianza. Tiene que haber un contrato de por medio, una ley de por medio, Dice ley, resolución administrativa, un contrato. Exacto. Solamente en esa instancia se configura la lesión de Acá en Exacto. el libro, por ejemplo, yo tengo los elementos objetivos del tipo penal de la lesión de confianza son los siguientes: sujeto garante, sujeto pasivo y cualquier sujeto se entiende que sería que esté a cargo de la administración y que abusa. Ok. Sí, tenés razón. Lo que quiero significar es que para que exista lesión de confianza, se te tuvo que haber dado la confianza, pero no es como dijo la profesora la vez pasada, que yo le conté algo y ella contó. No, sino que No, la confianza en el sentido de que se te otorgó una responsabilidad mediante claro, una ley, claro. una resolución o un contrato. En esos casos lo que existe es lesión de confianza. Sí. Yo En te... base a esas tres figuras, si se te contrata para garantizar el cuidado de algo. Exacto. Una ley, resolución administrativa, contrato. Sí. La Fue- lesión de confianza consiste en el abuso de un encargo administrativo o de la competencia concedida por medio de ley o de un contrato y teniendo la obligación de velar intereses ajenos, causa o no evita un perjuicio patrimonial. Ahí está. Es eso, ¿verdad? Lo primero y más importante es que tiene que haber un Un abuso. sí, encargo, tiene que haber un encargo mediante una ley, una resolución o un contrato. Y en ese contexto, habiéndote otorgado esa responsabilidad por ley, contrato o resolución, vos no evitás o producís un daño patrimonial relevante a ese tercero, ¿verdad? En el ámbito de lo que se te fue dado en confianza a vos. Ahí opera la lesión de confianza, ¿verdad? En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años, o sea, el agravante. No se aplicará el párrafo anterior cuando el hecho se refiera a un valor menor de 10 jornales. O sea, cuando hablamos algo de menos de 1 millón de guaraníes, no aplica eso. Se aplicará los incisos anteriores aun cuando careciera de validez la base jurídica que debía fundamentar la responsabilidad por el patrimonio. Cuando hablamos de careciera de validez la base jurídica, hablamos de la ley, la resolución o el contrato. Aunque el contrato no esté ajustado a derecho o la resolución no esté ajustada a derecho, ¿verdad? O la ley, mejor dicho, también, ¿verdad? No importa, igual se te fue dado algo en confianza y vos causaste o no evitaste el daño patrimonial. Entonces, independientemente a que la ley, el contrato o la resolución no estén ajustadas a lo que la norma dispone, igual existe. Exacto, lesión de confianza. Se aplicarán los incisos anteriores cuando... en lo pertinente se aplicarán también lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Señor. Yo recuerdo bien en una de las clases dijo la profe que puede ser la acción penal pública y privada a la vez. Sí, justamente. En el artículo 171 y 172 hablamos de la persecución de hechos en el ámbito familiar o doméstico. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de lesión de confianza, vos le puedes dar a tu hijo, por ejemplo, la administración de tu empresa. Entonces, en ese contexto, tu hijo te causa un daño patrimonial, ¿verdad? Entonces, eso depende también de la instancia de la víctima. O muchas veces, esto también se da en el ámbito no solamente familiar, sino que también en las empresas, ¿verdad? La empresa, el famoso el empleado infiel, ¿verdad? Tener un trabajador y tu tesorero, por ejemplo, tu tesorero, Sí o sí pasa eso. te chupa la plata de la caja, Sí o sí. ¿verdad? Entonces la empresa, en vez de denunciar, porque lo tiene que hacer para que sea punible, arregla nomás con el cajero y le descuenta de su liquidación, ¿verdad? Algún arreglo encuentra. Entonces, eso constituye la lesión de confianza. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Me van siguiendo? Súper bien, Suazo, ¿Sí? gracias. No Al me menos yo entiendo. Que no sea medio aburrido, porque parece medio aburrido de repente.
No les quiero aburrir. Bueno, este resumen ya no tiene mucho. Suazo, Señora. entonces sí o sí tiene que haber una ley, un contrato para que sea lesión de confianza. Sí, Si no existe eso, no es. exacto. ¿Me Aunque, corregís? exacto, así mismo es. Aunque la ley, el contrato o la resolución no estén ajustados a lo que dispone la norma, igual existe lesión de confianza. O sea, vamos a suponer que el contrato de trabajo que yo celebré contigo no está ajustado a derecho o no es válido. Igual hay lesión de confianza. No importa. Porque yo te di algo a vos para que vos administres y vos me causaste o no me evitaste el daño. Entonces igual hay lesión de confianza. Ok, Muchas gracias. ok. Vamos a hablar ahora de la usura. Vamos a hablar de ese dúo. ¿Puedo leerte lo que tengo? Léeme, por favor. Sí, por favor. Se define la usura como el delito contra el patrimonio, consistente en exigir un interés o lucro excesivo contra prestación exagerada para sí o para un tercero, en virtud de un contrato de préstamo de dinero o bienes muebles, aprovechándose de la situación de necesidad, inexperiencia o ligereza del prestatario. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de usura, lo primero que tenemos que ver es que hay un contexto de necesidad, ligereza o inexperiencia. ¿Quién más, quién menos alguna vez acudió a un usurero? ¿Verdad? Famoso necesitar la plata y no tener de otra, ¿verdad? Entonces, en estos casos acudía a esta persona. Ahora bien, en este caso, cuando en ese contexto hay un aprovechamiento, ¿verdad? Por parte del prestador de la aplicación de intereses, por ejemplo, y hay un perjuicio por sobre lo que estipula la ley como interés máximo, podemos decir que existe la usura. Y leo de vuelta para cerrar mejor la idea. Dice, el que explotando la necesidad, la ligereza o inexperiencia de otro, se hiciere prometer u otorgar para sí o para un tercero una contraprestación que es evidentemente desproporcionada, dice. O sea, yo le digo, Karen, vas a prestarme un millón, me dice, bueno, te voy a prestar 1 millón, pero me va a devolver 3 millones a fin de mes. O sea, es totalmente desproporcionado, no le puedo cobrar yo 300% de interés. Exacto, exacto. O para un tercero también, ¿verdad? Puede ser. Yo no puedo hacer eso porque sencillamente eso está por encima de lo que la ley establece como tope para la tasa de interés. Para que tengan en cuenta nomás esto, ¿verdad? Cuando hablamos de tasa de interés, eso está determinado por el ente regulador que es el Banco Central. Para la moneda nacional está un poco por encima del 30% la tasa de interés en moneda en guaraní, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de moneda extranjera, cuando hablamos de dólares, está en torno al 14, 11, 14% más o menos. O sea, un banco, en teoría, o una financiera, no debería de cobrarte más de 30% de interés, porque está pegando ya lo que se denomina tasa usuraria. Esa desproporción en la exigencia de la contraprestación es lo que constituye la usura, ¿verdad? Eso para que tengan en cuenta. Ok. Dice, ¿en qué casos? Acá nos relatan los casos. Un alquiler de vivienda o sus prestaciones necesarias, por ejemplo. Un otorgamiento de crédito. Claro, yo le puedo decir acá, Karen, bueno, te voy a alquilar mi casa por 9 millones de guaraníes. Ni en pedo, esta casa no vale más de 1,5 millones o 2 millones por mes, por decirte una cosa, ¿verdad? Es desproporcionado lo que yo estoy pidiendo por el alquiler de la casa. Ahí también hay usura. Un crédito, que es el caso de ese dúo, ¿verdad? Cuando te cobra una tasa de interés altísima, excesiva, o cuando acudís a un usurero. Un otorgamiento de garantías excesivas respecto al riesgo. Generalmente se solicita en los seguros, por ejemplo, de caución, garantías reales, porque la compañía sale de fiadora del tomador de la póliza. Entonces, si yo quiero garantizar un contrato de 10 millones de guaraníes, no puedo pedirle
al asegurado que me dé una garantía de 50? Porque el contrato es de 10 nomás. Totalmente desproporcionada es la garantía. La garantía, el objetivo de la garantía es cumplir solamente o cubrir solamente el monto de la obligación. Y si la obligación es de 10 millones, ¿para qué la garantía va a ser de 50? No tiene sentido. Porque la garantía tiene que cubrir nomás la obligación, no tiene que superarla. No puede ser desproporcionada. Una intermediación en las prestaciones anteriormente señaladas será castigada con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. O sea, si vos intermedias en este tipo de operaciones, también se castiga eso. Cuando el autor, dice el inciso 2, realizara el hecho comercialmente, mediante el hecho produjera la indigencia del otro o se hiciera prometer beneficios patrimoniales usurarios mediante letra de cambio, pagaré o cheque, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Entonces, cuando el que comete la usura realiza en el ámbito comercial esta usura, ¿verdad? El sujeto activo entonces vendría a ser cualquier persona que dé el préstamo Sí, y que interviene. Y que el que interviene también para... sí, el que intermedia. Intermedia. El que está en Pero también es sujeto. sí. El que otorga el Viste que la empresa pues es la que te otorga el crédito, no es el vendedor. No sé si cuando yo me voy a Seduo, no es la oficial de crédito la que me da el dinero, en realidad es Seduo, pero es intermedio. Entonces, eso es. Ambos, exacto, ambos. Y también cuando esto me produzca a mí la indigencia, o sea, yo presté 1 millón, me hicieron pagar 15 millones y eso me fundió a mí económicamente. Pero tiene que... Entonces en ese caso, Pero hay la necesidad también. claro, pero en estos casos es un agravante y la pena puede ser aumentada hasta por 10 años. Entonces eso es usura. La exageración por parte del acreedor a la hora de exigir la contraprestación, la devolución del dinero que le fue prestado o el alquiler de una propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Es usura. Eso constituye la usura. No tengo nomás algún artículo. Vamos a ver si tengo algún artículo 193. Voy a ver si tengo algo sobre eso. Un ratito, vamos a ver si tengo, les voy a compartir. Un ratito. No. A ver un poco. Espérenme que porque se colgó mi computadora. Un ratito, por favor. No tengo nada sobre usura. Qué lástima. Pero creo que es una figura. Sí, creo que es un tipo penal relativamente sencillo. Ok. Con eso terminamos el artículo 193. Ahora vamos al 194. Vamos a ver, pues creo que esta había algo. No, no hay nada. No le hagan caso al malo que está proyectado, pero porque voy a leer del Código Penal. Vamos a ver hechos punibles contra la restitución de bienes. Este artículo fue modificado por la ley 3440/08. Y vamos a ver que en el artículo 194 hablamos de la obstrucción a la restitución de bienes. Dice, el que ayudara a otro. Señora. Tú sabes que eso no desarrollamos nosotros. ¿No? No, desde el 194 hasta 196. el... Sí, no desarrollamos eso. De ahí sacamos el 197. Yo le dije a la profe, este no desarrollamos, ¿cómo vamos a hacer? No, Ah, bueno. no desarrollamos. Y yo hablaba con el profe, no sé qué cosa pasó, ¿verdad?
Después otro día le pregunté cuando estaba el profesor Cristóbal Sánchez y le dije, mira, profe, no me respondiste nada, esto no dimos. Y el profesor me dijo, deja nomás. Me dijo. Ah, entonces nos vamos a... Como que minimizó, ¿verdad? Y entonces yo digo que, no sé, Entonces pero no dimos ese. pasamos No nomás, dimos. entonces pasamos por arriba nomás. Sí, ahí pasó al 197, ¿Qué que es la ensuciamiento? lección 10. Ya. Bueno, está bien. Para mencionar nomás. ¿Qué hacemos ahí? Para mencionar nomás. Cuando hablamos del 194, 195, 196, ¿verdad? Estamos hablando de hechos punibles que tengan que ver siempre al ámbito patrimonial, ¿verdad? Tengan que ver con hechos antijurídicos que produzcan beneficios patrimoniales. Y así quiero pasar por arriba nomás para decir que por lo menos miramos nomás, para no quedarme con la culpa de que ni que miramos, ¿no? ¿Verdad? Por eso nomás. Y leo este primer inciso del 194. El que ayudara a otro que haya realizado un hecho antijurídico con la intención de asegurarle el disfrute de los beneficios provenientes de aquel, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. O sea, cuando hablamos de obstrucción a la restitución de bienes, entonces es que Félix cometió algún hecho punible, por ejemplo, una estafa. Y yo le ayudo a Félix en este sentido, ¿verdad? Para que él no sea descubierto, por ejemplo, por el hecho de estafa que cometió. Una especie de encubridor soy yo, ¿verdad? Entonces, un cómplice, algo así como un cómplice, un encubridor, ¿verdad? Entonces, en este caso, estoy obstruyendo a que esos bienes puedan ser restituidos realmente a la persona, ¿verdad? Que la cual corresponde. Entonces, esto constituye también un delito. Cuando hablamos de la reducción, que es el 195, es, por ejemplo, habrán escuchado el robo de autos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacen con los autos robados, verdad? Reducen, o sea, desarman todo y venden por partes. O la moto también, hacen muchísimo eso con la moto. El que con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido, recibiera la posesión de una cosa obtenida mediante un hecho antijurídico. Yo robé un iPhone y le entregué a Mavi, ¿verdad? Y Mavi, ¿qué hace con el iPhone robado? Vende la pantalla, vende la batería, vende la cámara, vende, ¿verdad? Desarma todo y vende por parte. Eso es carnear, ahí está, esa es la palabra. Reducción es carnear y vender por parte. Mavi no robó, pero ella desarmó y vendió todo por parte. Eso es reducción. Esto pasa muchísimo con los autos y con las motos cuando se roba. Se roba, se lleva ya al taller, se parte en dos con la moladora y se empieza a los celulares también. Pero ahora pues ya no son más desarmables tanto. Pero antes, cuando era desarmable, se vendía la batería, el display, la carcasa, la pantalla, el teclado, todo por separado. Eso es reducción. Cuando hablamos de lavado de activos, este es un tipo penal complejo, ¿verdad? Pero el lavado de activos se resume en que, como producto de una actividad ilícita, como producto de un beneficio patrimonial percibido de una actividad ilícita, vos ese dinero lo invertís en una actividad lícita y recibís una prestación como producto de la inversión lícita que estás haciendo. Y voy a dar el ejemplo. Yo me dedico a vender cocaína, ¿verdad? Y genero más o menos 100 millones por semana producto de la venta de la cocaína. ¿Cómo yo hago para poder blanquear ese dinero? Tengo que lavarlo. Entonces compro playa de autos. Compro y vendo autos. Entonces yo le compro su auto a Félix. Y Félix, bueno, me va a preguntar, Suazo, ¿dónde quitaste la plata? Si él quiere vender su auto. Exacto, da dinero. Entonces yo le compro su auto a Félix y yo vuelvo a vender el auto de Félix. Félix me vendió su auto a mí por 100 millones. Y yo vendo por 80 nomás. Oferta vendo para vender rápido. Entonces cuando el auto que me compra Karen, y Karen tiene dinero limpio, entonces yo tengo manera de probar cómo tengo 80 millones de guaraníes en mi cuenta bancaria, producto de la venta
del dinero que me dio Karen. Entonces ahí yo lavé el dinero, ¿verdad? Yo el dinero sucio, del dinero sucio le compré el auto a Félix, vendí ese auto y cuando Karen me compró de nuevo ese auto, el dinero entró limpio, ¿verdad? Eso es lavado de activos. El que convirtiera u ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico o respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia u ubicación, su hallazgo, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Ok, eso nomás así para pasar por encima, nomás quería decir eso, porque el artículo de lavado de activos creo que es el artículo más largo del Código Penal, porque constituye un hecho punible muy complejo. Sí, largo es, muy largo es. Pero bueno, como pasamos por encima, pero no quería dejar de mencionar, entonces vamos directamente, ahora sí, al artículo 197, que es el de ensuciamiento y alteración de las aguas. Dice el caso, el artículo del que estoy proyectando ahora, creo que se ve. Vamos a ver si se ve. Sí se ve. Dice, el que indebidamente ensuciara o alterando sus cualidades perjudicara las aguas será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se entenderá como indebida la alteración cuando se produjera mediante el derrame de petróleo o sus derivados en violación de las disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente destinadas a la protección de las aguas. Eso es el inciso 1. Cuando el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años, dice, ¿verdad? Entonces acá hablamos de un agravamiento. ¿Por qué? Porque realmente el artículo 197, el ensuciamiento y alteración de las aguas, constituye un delito. Pero la agravante lleva la expectativa de pena hasta los 10 años. En estos casos será castigada también la tentativa. El que realizar el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. El que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de las aguas que hubiera debido evitar y omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticia a las autoridades, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Se entenderán como aguas, conforme al inciso 1, las subterráneas y las superficiales, junto con sus riberas y cauces. Ese es. Dice acá, este hecho configura plenamente el hecho punible estipulado en el artículo 197, puesto que consta de los requisitos indispensables como expresa el artículo. Romilio, qué nombre ya. Romilio está peleando seriamente con Erineldo. Romilio es propietario de un matadero clandestino de 1 hectárea, cuyos desechos orgánicos expiden olores nauseabundos, acumulando dentro de la comunidad moscas y afecciones respiratorias a los locatarios. Por lo cual, la pequeña comunidad lo denuncia ante las autoridades. ¿Qué tipo de hecho punible configura? El de ensuciamiento y alteración de las aguas. Sabrán, ustedes van a recordar la época en la que el lago de Pacaraí estaba de color verde. Eso es producto, o por lo menos tiene que ver mucho con las empresas avícolas que se encuentran colindantes al lago de Pacaraí. Hay muchas granjas de pollos alrededor del lago de Pacaraí. ¿Qué hacen las granjas? Vierten sus desechos industriales al agua, al lago. El lago tiene una cierta capacidad natural, ¿verdad? De limpieza, orgánicamente hablando, ¿verdad? Pero cuando la cantidad de desecho es tanta, no puede natural u orgánicamente el agua limpiarse sola. Entonces es cuando el agua tiene olor, se pone verde, se llena de algas, se pone ¿verdad? De un aspecto raro. Entonces
esa actividad, ya sea industrial o como producto de derramamiento de petróleo o derivados, es lo que constituye ensuciamiento y alteración de las aguas. Ese es el 197. Cuando hablamos del 198, tenemos que hablar de la contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos. O sea, si es por esto, teníamos que estar nosotros todos presos, junto con Matías, con Adrián, con Paras, ¿verdad? Porque estábamos chupando siempre en Twitch por al costado reventando la música. Emisión de ruidos dañinos. Dice, y parece que sí. Dice contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos. El que utilizando instalaciones o aparatos técnicos indebidamente contaminara el aire o emitiera ruidos capaces de dañar la salud de las personas fuera de la instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se entenderá como indebida la medida de la contaminación o del ruido cuando no se hayan cumplido las exigencias de la autoridad competente respecto a las instalaciones o aparatos, se hayan violado las disposiciones legales sobre la preservación del aire y se hayan excedido los valores de emisión establecidos por la autoridad administrativa competente. Cuando el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial o comercial o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada a 10 años. El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Rigoberto, dueño de una estancia, tiene una plantación de soja de 1000 hectáreas, donde riega su tierra a diario con un abono especial para producir más sojas. Perdón. En este artículo no entra la polución sonora, ¿verdad? No entra la polución. Esto es toda actividad industrial, por lo que estuvimos leyendo. Sí. Cuando hablamos de contaminación del aire, Una consulta. señora, Ahí podría entrar, por ejemplo, ves que hay ambientes que se huele mucho el olor a cigarrillo. no. Podría entrar eso, ¿no? Acá dice lo que entra. Como instalaciones podemos citar las fábricas, industria, empresas, cualquier índole, como aparatos técnicos se citan a los vehículos automotores, maquinaria y herramientas de gran porte. O sea, cuando nosotros hablamos de contaminación del aire, entonces estamos hablando, por ejemplo, de una industria que se encarga de elaborar alimentos frigoríficos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando procesan y el olor de la carne es muy fétido, contamina el aire. O cuando, por ejemplo, las transportadoras que tienen grandes flotas de camiones, ¿verdad?, no cuidan sus camiones debidamente y los camiones emiten mucho humo negro. Los colectivos, por ejemplo, las empresas de transporte, ¿verdad?, cuando no cuidan a sus unidades. Sí. Acá por ejemplo, por contaminación sonora, se entiende como el conjunto de sonidos ambientales dañinos que recibe el oído capaz de producir daño a la salud. Sí, eso es contaminación sonora. O sea, la actividad industrial pues produce ruidos, ¿verdad? La actividad industrial y comercial puede producir ruidos. Entonces lo que se trata de evitar es justamente eso, ¿verdad? Por lo menos ¿cómo se dice? ¿Se punibiliza? No. Se penaliza, por ejemplo, este tipo de actividades, ¿verdad? Contaminar el aire y emitir ruidos dañinos. Pero no entra, respondiendo a tu pregunta, Joa, que yo esté fumando Sí. dentro del curso, no sé si constituye este tipo penal, ¿verdad? No, porque hay ambientes, por ejemplo, digo, ¿verdad? Porque como dice comercial, ¿verdad? Sí. Hay así, qué sé yo, Mónaco, por ejemplo, te vas ahí. Claro, porque Yo no, acá, o sea, me fui una vez, no sé qué, y se me ocurría ahí porque un olor increíble de cigarrillo me hace mal. claro, porque Entonces, por eso simplemente muy lindo todo, pero a mí me hizo muy mal. entiendo. Acá lo que dice es, empieza hablándolo de esta manera. El que utilizando instalaciones o aparatos técnicos indebidamente. O sea, hablamos ya meramente de un establecimiento, puede ser comercial o industrial, ¿verdad?
Más que nada a eso está dedicado este artículo por lo que estamos leyendo. Y cuando hablamos de Gracias por la aclaración. Dale, y cuando hablamos de indebido, indebido quiere decir no respetando las normas ya establecidas. Eso es indebido. Ok. Ahora vamos a ver el maltrato de suelos. Ahora sí entra Rigoberto. Me adelanté nomás, perdón. El 199 dice maltrato de suelos. El que violando las disposiciones legales o administrativas sobre la admisión o el uso utilizara abonos, fertilizantes, pesticidas u otras sustancias nocivas para la conservación de los suelos será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. El ejemplo que nos da el resumen es este. Rigoberto, dueño de una estancia, tiene una plantación de 1000 hectáreas, donde riega su tierra a diario con un abono especial para producir más hojas. Sin embargo, este tipo de abono está prohibido por las autoridades por ser muy perjudicial para los suelos. ¿Qué hecho punible configura? El de maltrato de suelos. Siempre todo lo que tenga que ver más que nada con el agro está relacionado a este tipo de actividad, a este tipo penal, ¿verdad? Los agroquímicos, los agrotóxicos generalmente, ¿verdad? Pueden causar un daño al suelo. Ok. Acá, por ejemplo, dice, será típica la conducta de quien utilizara estas sustancias infringiendo la normativa que regula sus condiciones de uso o de quien utilizara sustancias. Sí, o sea, hay sustancias que son agroquímicas, pero están permitidas. Quizás causen un daño, o sea, voy a hacer una comparación malísima, ¿verdad? El insecticida que nosotros usamos en nuestra casa es en cierto grado nocivo para la salud, pero bajo un buen uso está permitido, ¿verdad? Para poner por la puerta, para que se muera el mosquito, la cucaracha, etc. Lo mismo ocurre con el agroquímico, ¿verdad? Hay agroquímicos que son, su uso indebido puede dañar al suelo, pero está permitida su venta, ¿verdad? Lo que la mayoría de estas cuestiones estipula es la concentración del químico que hace. ¿Verdad? Sí. Y otra vez lo que determina es la cantidad mínima. Es decir, Claro, la cantidad que se echa al suelo. Acá dice, a los efectos del presente artículo por suelo se entiende como la capa de transformación de la corteza sólida terrestre que sirve para la producción tanto agrícola como ganadera y por supuesto en las labores de conservación de los suelos se entenderán todas aquellas que en la dosis utilizada destruyan la zona terrestre fértil para uso agrícola o ganadero. Claro, hablamos específicamente del ámbito agrícola y del ámbito ganadero porque son los que más operan con el suelo, ¿verdad? Y en ese sentido lo que dice, la utilización de todos esos químicos en exceso, así como dice Félix, podrían dañar al suelo. Seguramente hay unos niveles permitidos y exceder esos niveles permitidos podría constituir el maltrato de suelo. Señora, ¿En qué artículo estás? 199. Ya. Ahora vamos al 200. Vamos al 200. Dice procesamiento ilícito de desechos. Tiene que ver con los hospitales, con las empresas recolectoras de basura y demás. todo lo que se ha deshecho. Sí. El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara de otra forma, echara desechos fuera de las instalaciones previstas para ello o apartándose considerablemente de los tratamientos prescriptos o autorizados por disposiciones legales o administrativas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se entenderá como desechos en el sentido del inciso anterior a las sustancias que sean venenosas o capaces de causar enfermedades infectocontagiosas a seres humanos o animales, explosivas, inflamables o en grado no bagatelario, reactivas o por su género, cualidades o cuantía capaces de contaminar gravemente las aguas, el suelo o el aire. En estos casos será castigada también la tentativa.
El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. El hecho no será punible cuando un efecto nocivo sobre las aguas, el aire o los suelos esté evidentemente excluido por la mínima cuantía de los desechos. Entonces, cuando hablamos del procesamiento ilícito de desechos, estamos hablando de aquella actividad que sea la de tratar, almacenar, arrojar o evacuar esos desechos, ¿verdad? Las empresas que se dedican a la recolección de basura, ¿verdad? O a los hospitales que tienen sus propios vertederos, ¿verdad? Siempre y cuando vos te apartás de los tratamientos que son prescritos para ese tipo de desechos, por ejemplo, violar las disposiciones legales y administrativas. Entonces, en vez de tirar tu desecho en el vertedero A, te vas a ir tirar nomás en la calle, ¿verdad? Esperando y no tratando a ese desecho que puede ser una sustancia venenosa o una sustancia explosiva, ¿verdad? O radioactiva. La tirás nomás en el suelo y no en un vertedero, por ejemplo. Eso constituye procesamiento ilícito de desechos. El derecho, aparentemente en algún lugar, alguna disposición administrativa, ha de disponer cómo tiene que tratarse la basura. Entonces, si no se trata así como está dispuesto ahí, esto constituye procesamiento ilícito de desecho. Bonifacio, no me eliminan, ¿eh? Bonifacio, propietario de un predio situado en la Argentina, donde almacena productos radioactivos, se encuentra en una situación en la cual no puede seguir almacenando tales productos por encontrarse este repleto. Cuando decide pasar sus productos radioactivos hacia Paraguay, donde encuentra un lugar para enterrarlos, sin el consentimiento de las autoridades, y los lugareños lo denuncian. ¿Qué tipo de hecho punible configura? Procesamiento ilícito. Entonces, perdón, no es el de Bonifacio. Dios mío, me equivoqué. Perdón, voy a leer de vuelta, por favor. Discúlpenme. Fulgencio, no es Bonifacio. Fulgencio tiene un predio en Lambaré hace más de 20 años. Este es el cual lo utiliza para el almacenamiento continuo sin los requisitos necesarios de baterías, pilas y trozos de elementos químicos por más de una década. Los lugareños ante esta situación se ven alarmados y lo denuncian ante las autoridades. ¿Qué hecho punible, qué tipo de hecho punible configura? Ese es el de procesamiento ilícito de desechos. O sea, famoso eso que compran batería y compran y se van y tiran todo en cualquier lado. Eso es procesamiento ilícito de desechos. Sí, porque estamos hablando de un delito, pues. Cuando estamos hablando de un delito, sí o sí tiene que mencionarse expresamente que se castiga la tentativa. ¿Entendés? La tentativa en los delitos tiene que estar expresamente mencionada. La tentativa siempre es dolosa. Exacto. Bueno, entonces, perdón que leí mal hace rato el ejemplo. El ejemplo de Fulgencio es el que se ajusta al procesamiento ilícito de desechos. Ahora sí, pasamos al artículo 201. Ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional. Dice, el que en el territorio nacional ingresara residuos o desechos peligrosos o basuras tóxicas o radioactivas o recibiera, depositara, utilizara o contribuyera o distribuyera dichas sustancias, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. En estos casos será castigada también la tentativa. Cuando el autor actuara con la intención de enriquecerse, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. De vuelta, cuando mencionamos el ingreso de sustancias nocivas, estamos hablando de un delito en el cual se castiga también la tentativa y que tiene un agravante que está expresada en el inciso tercero. El ejemplo dice, y así, ahora sí vamos a hablar de Bonifacio. Dice, Bonifacio, propietario de un predio situado en la Argentina, donde almacena productos radioactivos, se encuentra en una situación en la cual
no puede seguir almacenando tales productos. Ponerle que se llenó su terreno. Por encontrarse este repleto, cuando decide pasar sus productos radioactivos hacia el Paraguay, donde encuentra un lugar para enterrarlos sin el consentimiento de las autoridades. Y los lugareños lo denuncian. Entonces, si Félix trae su producto radioactivo, ¿verdad? ¿Cómo se llama este elemento? ¿Eh? Lo que se usa mucho, así ese tipo de desechos en común, son los que usan los tomógrafos y los que hacen radiografía, cobalto. ¿Sí? Cobalto. Entonces, si Félix tiene su estudio de imágenes en Argentina y utiliza mucho cobalto, pero ya no tiene más espacio para almacenar ese cobalto él en su terreno. Entonces, ¿qué hace él? Trae ese cobalto a Paraguay. Ese tipo de cosas, sin la debida autorización de la autoridad competente, constituye ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver 202, perjuicio a reservas naturales. Preguntas, dudas hasta acá. Creo que hasta acá vamos desarrollando. ¿Sí? Vamos desarrollando medianamente bien. El que dentro de una reserva natural, ¿se acuerdan del Maracayú? Un parque nacional u otras zonas de igual protección realizara en forma ilegal las siguientes actividades. 1. Explotación minera. 2. Excavaciones o amontonamientos. 3. Alteración significativa de los cauces hídricos. 4. Desecación de humedales. 5. Tala de árboles o bosques nativos. 6. Producción de incendios. Y 7. Disposición de residuos nocivos de cualquier naturaleza. Será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años o con multa. A priori, entonces, el artículo 202, perjuicio de reservas naturales, constituye un delito. El inciso 2 dice, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años el que incumpliera las cuestiones significativas al plan de manejo de las áreas silvestres protegidas de dominio público o privado, capaces de generar daños graves o permanentes al ecosistema. El que ingresara individualmente o en concierto con otras personas con intención de instalarse en forma temporal o permanente sin consentimiento expreso de la autoridad ambiental de aplicación, ¿verdad? El que realizara el hecho mediante la conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Cuando se actuara con intenciones o fines comerciales o el hecho haya sido muy grave, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Será castigada también la tentativa de cualquiera de los actos tipificados en el presente artículo, salvo en el caso del inciso tercero de este artículo. O sea, el inciso tercero habla sobre que el que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado. O sea, en estos casos no se castiga la tentativa, porque la tentativa nunca es culposa. La tentativa siempre es dolosa. Y vamos con el ejemplo. Dice, Estanislao, empleado de un aserradero en sus días libres, ingresa al Cerro León y tala árboles de palo santo para luego comercializarlo clandestinamente y obtener remuneración por el acto. ¿Qué tipo de hecho punible configura? Perjuicio a reservas naturales. Seguramente el Cerro León es una reserva natural protegida. Bueno, entonces por eso constituye el perjuicio a una reserva natural y a talar un árbol en el Maracayú, por ejemplo, ¿verdad? No está prohibido explotación minera, excavaciones, alteración de cauces hídricos, tala de árboles, producción de incendios, disposición de residuos nocivos, o sea, te va a dejar tu basura ahí. Todo eso está prohibido por el artículo 202. Las reservas naturales
hay un estado de ¿qué? De vulnerabilidad del medio ambiente. Por eso es que la ley protege este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, vamos al 203. Teresa, al 203 hicimos, ¿verdad? Sí, Sí, hicimos. sí, sí. De ese creo que no tengo ejemplo, pero vamos a ver un poco si tengo algo de eso. Taza, ¿vos me preguntaste algo? Sí, ¿Qué quieres saber? sí, hicimos el 203 nomás. Sí. Bueno, producción de riesgos comunes, artículo 203. El que causara un incendio de dimensiones considerables, en especial en un edificio, una explosión mediante materiales explosivos u otros agentes, la fuga de gases tóxicos, el lanzamiento de veneno u otras sustancias tóxicas, la exposición a otros a una radiación iónica, una inundación o avalanchas de tierra o roca, sin que en el momento de la acción se pudiera excluir la posibilidad de daño a la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Entonces, habiendo leído el artículo, podemos decir que la producción de riesgos comunes constituye un delito. En estos casos será castigado también la tentativa. El que realizara uno de los hechos señalados en el inciso 1 mediante conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. El que mediante una conducta dolosa o culposa causara una situación de peligro presente de que se realice un resultado señalado en el inciso 1 será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Entonces, cuando hablamos de producción de riesgos comunes, hablamos de toda aquella gama de daños que se pueden ocasionar y todas están relacionadas, como se dan cuenta, a la seguridad de la persona y al medio ambiente. La explosión, fuga de gas, lanzamiento de veneno, exposición a una radiación, la inundación o avalanchas de tierra o roca, o el incendio, son todos riesgos que pueden darse, ¿verdad? En el marco de esta producción, o sea, todo esto está contenido dentro de la producción de riesgos comunes, ¿verdad? Lanzamiento de veneno u otras Sustancias, exacto. Bueno, después tenemos el 204. Actividades peligrosas en la construcción. Okay. Dice, el que con relación a actividades mercantiles o profesionales de construcción incumplimiento gravemente las exigencias de cuidado técnico, proyectara, construyera, modificara o derrumbara una obra construida, con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Hagamos el ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un edificio de 6 pisos y al lado vive Félix y al otro lado vive Mavi. Y yo digo, voy a tirar el edificio porque quiero construir un edificio más alto. En este caso, yo tengo que tomar la debida diligencia para realizar la demolición de ese edificio. Yo no puedo directamente derrumbar o demoler ese edificio sin lo del debido cuidado, porque eso puede suponer o incumplir una exigencia, en este caso civil, ¿verdad? Para hacer demoliciones. Claro, porque exacto, porque estoy poniendo en peligro la integridad de la persona o de las personas en este caso, ¿verdad? La casa de Félix y la casa de Mavi están en riesgo porque están al lado de mi casa. O sea, que no te puede derrumbar. No, tienes que hacer de acuerdo, tenés que proceder de acuerdo a lo que la ley te manda en cuanto al procedimiento para demoler edificios, ¿verdad? Ni derrumbar ni construir.
Ni modificar. Exacto. Todo de acuerdo a lo que... Eso en cuanto a las actividades peligrosas en la construcción, ¿verdad? Perdón, tiene un inciso más. El que realizara el hecho mediante la conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces, acá tenemos el tipo penal, ¿verdad? Siempre que vayas a realizar una actividad profesional o una actividad mercantil, ¿verdad? De construcción, tenés que cumplir lo que dispone el derecho administrativo en cuanto al procedimiento para demoler. Si no lo haces, te arriesgas a caer en este tipo penal, que es el de actividades peligrosas en la construcción. Ok, vamos al 205, que es el de exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Creo que esto puede ser una industria, por ejemplo, una fábrica de juegos pirotécnicos, por ejemplo, porque trabajan con pólvora, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser. Dice, el titular de un establecimiento o empresa y su responsable de la prevención de accidentes de trabajo que causara y no evitara que los lugares o medios de trabajo incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y la prevención de accidentes de lugares de trabajo, o claramente incumplieran la exigencia del cuidado técnico y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Entonces, si yo trabajo en Cienfuegos, hay algo de Cienfuegos, ¿verdad? Esta empresa que se dedica a vender juegos pirotécnicos. Si yo trabajo en Cienfuegos y Karen es la dueña de la empresa, tiene que tener o tiene que seguir diversas disposiciones y procedimientos para poder yo trabajar dentro de esa industria, porque supone un riesgo. No tomar las medidas de seguridad, no cumplir las disposiciones legales en cuanto al trabajo que representa operar con pólvora, por ejemplo, podría constituir exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Mavi. Acá dice, por ejemplo, el Código Penal castiga la conducta de la gente que siendo titular de un establecimiento o empresa y consecuentemente es responsable de la prevención de accidentes de trabajo y causara o no evitara que los lugares de trabajo o medios de trabajo incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y prevención de accidentes en lugares de trabajo o claramente incumpliera la exigencia del cuidado técnico y con ello peligrar la vida y la integridad física de otros. Es decir, la diligencia del autor es de acción, al decir que él causara o de omisión el que no evitara que los lugares de trabajo o medio de trabajo incumplan disposiciones legales que regulan tanto la seguridad de los trabajadores como la prevención de accidentes en sus lugares de trabajo o claramente incumplieran la exigencia del cuidado técnico en que deben tomarse los responsables. Asimismo, sancionan a los titulares de establecimientos o empresas y consecuentemente sean responsables que omitan informar de manera eficaz a los empleados sobre los peligros para la vida o la integridad física vinculados con su trabajo y sobre las medidas de prevención de accidentes de trabajo. Claro, porque sí. Se la de igual modo la conducta que usa la gente. Claro, porque yo trabajo en un frigorífico y ahí trabajo yo con maquinarias. O, por ejemplo, ahora hace poco Viersi abrió una fábrica de pan en Nueva Italia, creo que. Y ahí cuando trabaja con la masa, trabaja con las amasadoras. Y eso es peligrosísimo. Si uno no tiene el debido cuidado o si las máquinas no están debidamente, no se opera, no se capacita al personal, no se toman las medidas, tu brazo puede entrar ahí y vos salir como una masa, ¿verdad? Entonces, eso es ponerte a lugares de trabajo peligrosos. Sí, no, eso yo. ¿Verdad? Dice que se considera accidente de trabajo a la lesión corporal que sufre un trabajador por causa de una labor realizada por cuenta Claro. ajena, y es eso que dijiste. Estaba trabajando yo en la nueva empresa de Viersi, en la productora de PAM, ¿verdad? Y no estaba el cartel de cuidado. Y yo estaba allá abajo y se me cae encima algo, ¿verdad? Y me mata. Entonces, ese tipo de cosas. Exponer, que el empleador le exponga a su empleado a ese tipo de actividades es lo que está previsto en el artículo 205, ¿verdad? Ok.
Vamos al 206, comercialización de medicamentos nocivos. Dice, el que en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos fabricados en serie, que aplicados según las indicaciones conlleven efectos nocivos para la vida y la salud, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Esto no se aplicará cuando la entidad pública encargada de la comprobación de la seguridad de los medicamentos haya autorizado la circulación de los mismos. En estos casos será castigada también la tentativa, y el que realizara el hecho mediante conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. ¿Se acuerdan? Fue hace bastantes años, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que creo que fue Lasca o Éticos que pusieron en circulación un lote de medicamentos que salieron mal, tenían problemas éticos, creo que fue, ¿verdad? Que hubo defectos en la elaboración del fármaco, y ese fármaco que estaba puesto en venta podía ocasionar graves daños a la salud de las personas. Entonces, estos fármacos, presumiblemente o naturalmente, mejor dicho, tienen que, antes de ser comercializados, ser habilitados por el ente regulador de esta actividad comercial. O sea, debería o debiese o debiera de existir, no sé si se dice así, debiera de existir un proceso de fiscalización previa a la puesta de comercialización de estos productos, justamente para evitar esto, ¿verdad? Que estos productos nocivos salgan a la calle y puedan perjudicar o dañar la salud de las personas, porque los medicamentos son para eso, para consumo, ¿verdad? Entonces, ¿quién consume el medicamento? La persona enferma. Imagínate si a alguien enfermo le das un medicamento que ya es luego nocivo, entonces pones en riesgo su vida, ¿verdad? Entonces, sobre eso trata la comercialización de medicamentos nocivos, ¿verdad? Más que nada, yo por lo menos lo veo al punto, o lo relaciono muy de cerca con la farmacia, ¿verdad? Porque la farmacia lo que tiene, lo que se llama la Superintendencia de Salud, tiene un departamento específico que se encarga del control de calidad de todos los medicamentos y fármacos que son puestos en venta. Ok. Ahora, en el 207 está medio relacionado porque hablamos de la comercialización de medicamentos no autorizados. En el artículo 206 estamos hablando de comercialización de medicamentos nocivos. Y ahí está la entidad de control como una especie de filtro. Esta parte es importante y yo no mencioné. O sea, mencioné pero muy, muy a las corridas. No va a ser punible cuando la autoridad de control, leyendo el artículo 206, autorizó la venta de esos medicamentos. Porque justamente es la entidad de control la encargada de determinar qué se puede vender y qué no. Entonces, si la autoridad de control te dijo, Suazo, podés vender ese ibuprofeno, esto no es un hecho punible. Puede ser también, o sea, un ejemplo nomás de esto del consumo de la ivermectina. Sí. La ivermectina, esto pasó en la época del COVID, ¿verdad? Creo que la ivermectina es de consumo animal, Es de uso veterinario. de uso veterinario. Entonces, muchas veces los doctores, algunos doctores medio, ¿verdad? Medio extraños, sugerían el consumo de ivermectina, ¿verdad? Contra el COVID. Bueno, esto creo yo que puede ser tratamiento médico. No. No. Porque la otra parte acepta consumir medicamentos. Sí. No, esto está más que nada relacionado a vender medicamentos nocivos. Sí. Esto es vender. Sí. Esto es vender en el sentido de que fabricás, producís, ¿verdad? Y vendés esos medicamentos. Pero no es para humanos. Es claro. En ese sentido, a ese sentido habla este artículo. Y no va a ser punible, quiero poner nomás acento sobre esto, no va a ser punible este artículo, no va a aplicar si es que la autoridad de control autorizó la venta de esos medicamentos. Porque ahí la responsabilidad ya no es del laboratorio,
sino que es de la autoridad de control, porque ellos la autorizaron. Ahora sí, Acá, por ejemplo, también dice que en los términos de este código se considera como tal a sí mismo los alimentos dietéticos, los alimentos y cosméticos a los cuales se les ha adicionado sustancias medicinales. ¿Qué tiene que ver eso? y puede ser, puede ser. Por ejemplo, el uso de medicamentos, está muy de moda ahora las cápsulas para bajar de peso, Ah, sí, Ahí. que en la mayoría de los casos utilizan productos. así es. No, entendamos que hay ciertos productos que tienen que ser probados primero para determinar si es o no nocivo. Exacto. ¿Qué pasa? Estos productos vienen, por ejemplo, de otra parte, no se controla acá y la gente consume. Tenía un yuyito que venía de la China, que en proporciones, en ciertas cantidades, es nocivo. Es lo mismo, por ejemplo, que el veneno de la serpiente. En cierta medida es terapéutico, pero en otra medida ya es nocivo. Más o menos va por ese Claro, lado. está relacionada a la actividad de producir y comercializar medicamentos. Que en Ciudad del Este fue noticia de que se producían productos para, o sea, pastillas para bajar de peso. Sí. Y que había sido nunca estuvo habilitado. Nunca estuvo autorizado. Ahí está. Y ellos igual vendían. Igual vendían. Entonces yo fabrico acá un medicamento para bajar de peso, ¿verdad? Y lo vendo a la farmacia. No está autorizado, pero lo vendo. Y eso te hace mal. Ahí aplica este artículo. Hay que entender de que acá en el 200 se habla de medicamentos nocivos y Después el otro están los no no autorizados. Sí, por eso. Lo nocivo es que aquello que puede afectar a la salud siempre y cuando haya sido autorizado por el ente de control. Si es que no fue autorizado, Exacto. ahí entra el artículo. Exactamente. ¿Autorizados? Exacto. En el 207 hablamos de comercialización de medicamentos no autorizados. Dice, el que pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos que no hayan sido autorizados o que en caso de haber sido autorizados lo hiciera incumpliendo con las condiciones establecidas para el efecto, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. O sea, a diferencia del artículo 206, el 207 lo que castiga es poner en circulación medicamentos no autorizados. Acá no estamos hablando de que sea dañino o que no sea dañino o que afecte o que no afecte a la salud. Que no está Acá lo que estamos diciendo es, si no está autorizado y vos estás vendiendo eso que no está autorizado, eso constituye un hecho punible. Un ejemplo puede ser los medicamentos que están estipulados bajo receta. Hay ciertos medicamentos que no están autorizados para la venta libre, Ahí está. pero hay gente que igual vende, por ejemplo, antibióticos así en forma libre, sin receta médica. Eso puede contribuir. Ahí en la farmacia ese que está al costado del fondo, vende sin receta. Y ensuciaste. No se puede. Bueno, decime. Después de penales estudiamos niñez. ¿O no? ¿O ya no? No, a ver quién. Y Historia, ¿verdad? podemos hacer un último repaso de niñez para mañana. Porque en esta vuelta entra hasta la 19. Sí. Del 8 al Podemos hacer. Y en todo caso en la semana terminamos penal. Y historia nos vamos a TR para rendir con examen que consigamos. 19. ¿Cuándo es penal? El viernes. Jueves es penal y el viernes es historia. Pero penal es un código, va a ser relativamente un poco más. Sí, acá estamos leyendo para aclarar nomás los artículos. Bueno, ahora pasamos al 208. Comercialización de alimentos nocivos. El que en el marco de actividades de un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil recolectara, produjera, tratara, ofreciera a la circulación o facilitara alimentos destinados al consumo público de manera tal que, consumidos en forma usual, puedan dañar la vida o la integridad física de otros, Dios mío, me perdí, perdón. La integridad física de otros será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años o con multa. Con la misma pena será castigado
el que en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil, industrial o agropecuario ofreciera o pusiera a circulación como alimentos otros productos que, en caso de ser consumidos, peligrarán en la vida o la integridad física de otros. El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Entonces, acá estamos hablando, por ejemplo, de Lactolanda, ponerle, ¿verdad? Que comercializa alimentos que pueden ser nocivos para la salud, su consumo diario. Lactolanda, ponerle que hace leches, lácteos, ¿verdad? Y esa leche, ese lácteo no está debidamente realizado y su consumo continuo podría generar efectos nocivos a la salud. Entonces, siempre este tipo de conducta es lo que se castiga, ¿verdad? Si no, también puede ser alimentos que estén hechos con materia prima de dudosa procedencia también. Sí, también. Dice acá, el empresario agrícola Manuel decidió fumigar su cultivo con un plaguicida muy venenoso. Desde hace una semana, a pesar de tener un conocimiento de esta situación y que la misma causara daños irreparables en la integridad física de los demás al consumir su producto. ¿Qué tipo de hecho punible configura? Comercializar alimentos nocivos. Claro, si yo estoy vendiendo lechuga a Casa Rica y yo a mi lechuga le fumigo con un fungicida muy fuerte, entonces, y eso se vende en Casa Rica y toda la gente todos los días compra mi lechuga y eso hace mal a la salud o daña la salud, entonces eso constituye comercializar alimentos nocivos, ¿verdad? Ahí también, por ejemplo, hay que aclarar que no se trata solamente de alimentos que en sí mismos son nocivos, sino que también alimentos normales Que podrían ser nocivos. contaminados y que se Exacto. comercializan. Pueden ser ambos, Y ¿verdad? ambos. Ambos los dos, ¿verdad? La lechuga que come todos los días, que tiene un pesticida muy fuerte, o un alimento que podría ser en sí luego dañino para la salud, ¿verdad? El pancho, por ejemplo, un alimento súper dañino para la salud, ¿verdad? Sí, es riquísimo. Pero el pancho es uno de los alimentos más nocivos. El helado es uno de los alimentos más nocivos para la salud que hay, ¿verdad? ¿Y por qué entonces los doctores recomiendan helado cuando te operan Para que Por el se, frío. por el frío del helado nomás. No te dice el helado que es derivado del lácteo. Bueno. El helado total, ¿no? Ok. 209. 209. Comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas. ¿Qué te dimos, Teresa? A mí que no. ¿Sí? Teresa, ¿estás ahí, Teresa? ¿O alguien que me pueda contestar? No, yo recuerdo que hay. Sí, decime. El artículo 209 dimos. Sí. Dimos, bueno. Dice, Este querés que te diga, fácil. decime, Este dice, el que en el marco de las actividades de un establecimiento industrial o mercantil tiene que ser sí o sí. Establecimiento industrial o mercantil. Y que sin que la entidad encargada de la comprobación de la seguridad lo haya autorizado, pusiera o interviniera en circulación de sustancias químicas, en especial las destinadas a limpieza, protección de plantas, combate, pestes, plagas, utilizadas en la forma indicada o usual, el cuerpo humano puede absorber, será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años. Ese, por ejemplo, son insecticidas. ahí está. A diferencia del artículo anterior que se refería a alimentos, acá estamos hablando de sustancias químicas, así como dice Teresa, ¿verdad? El Mapex, el Matiris, el Matatodo que tenés en tu casa, eventualmente, ¿verdad? Si es que es muy nocivo para la salud humana y no está elaborado de acuerdo a los procedimientos de seguridad o a las comprobaciones de seguridad y esto pueda poner en riesgo tu vida, entonces eso puede ser castigado, ¿verdad? Como comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas. O sea, la sustancia química antes de entrar en comercialización, ¿verdad? Tiene que ser supervisada y autorizada su producción para que cumpla seguramente con algunos estándares de seguridad, ¿verdad? Señor, señora. Después dice, para que es una piladera. No que me pego para mi agua fría. Está bien. Después dice, el inciso 2 dice, con la
misma pena será castigado el que en un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil utilizara las sustancias señaladas en el inciso anterior sin que éstas hayan sido autorizadas o que en caso de haber sido autorizado lo hiciera incumpliendo las condiciones establecidas para tal efecto. Ahí, por ejemplo, yo decía, tenés que poner 2 ml y ya para su uso, pero yo le puse 4 ml. Claro, Entonces ahí se castiga. por un lado está prohibido comercializar ese matiris que es dañino para la salud porque no está elaborado en base a los estándares de seguridad. Y por otro lado está también castigado usar ese tipo de químicos o de productos químicos que podrían dañar, ¿verdad? Tanto vender como usar es lo que es punible según este Sí, artículo. pero igual dice, porque ves que dice, el que en un establecimiento yo uso indebidamente, en vez de poner 2 le pongo 4. Claro, Igual. o sea, usar indebidamente algo que puede, exactamente, ¿verdad? El que dice con la misma pena será castigado el que en un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil utilizara las sustancias señaladas en el inciso anterior sin que éstas hayan sido autorizadas o en caso de haber sido autorizadas lo hiciera incumpliendo las condiciones establecidas. O sea, estoy usando algo que es químicamente nocivo o estoy vendiendo algo que es químicamente nocivo. O si no, si está autorizado, no lo usas de la forma establecida. Claro, o si está autorizado, no lo usas de la forma en la que debes de usarla. Pero incumplir las condiciones establecidas para su uso. Claro, Es decir, eso acá por ejemplo dice claramente, asimismo castiga con la misma pena al autor que en el marco de las actividades mercantiles, industriales o agropecuarias utiliza las sustancias citadas sin que ellas hayan sido autorizadas o aunque hayan sido autorizadas lo utilizara incumpliendo las condiciones establecidas para su uso. ahí está. Claro, o es Claramente. comercializar algo químico, usar algo químico que podría dañar, ¿verdad? Aunque esté autorizado a su uso, pero vos incumplís los condiciones. protocolos o las condiciones en las cuales tiene que usarse, ¿verdad? Eso. Así como decía Teresa, este dice ponga 2 ml en 10 litros de agua y para beber y vos le pones 10 ml, ¿verdad? Usar indebidamente también ese químico es un hecho punible. Bueno, puedo hacer un breakcito de 15 minutos porque quiero tomar algo porque me duele mi cabeza un ratito. Entonces, 15 minutitos, hacemos un break y volvemos a las 5 de la tarde o'clock para seguir con el artículo 210. ¿Sí? ¿Sí les parece? Muchísimas gracias. Dale, Dale, dale. genial. Volvemos a seguir.